Déjame preguntarte algo. ¿Hay alguien en tu vida a quien aún no has perdonado? Esa herida sigue abierta, robándote la paz y atándote al dolor del pasado. Y si te dijera que el perdón es una llave espiritual que puede liberarte de las cadenas invisibles que te atan, una llave que no solo transforma tu corazón, sino que también abre las puertas de la bendición de Dios en tu vida. Muchos creen que el perdón es un acto de debilidad, pero en realidad es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. En este video descubrirás un secreto que pocos conocen. El perdón no solo sana al que es perdonado, sino que restaura, libera y renueva al que lo otorga. El mundo nos dice que el rencor es justicia, que el orgullo es fortaleza, pero la Biblia nos muestra otra realidad. El verdadero poder está en el perdón. Y no cualquier perdón, sino ese perdón que viene de Dios, que no depende de lo que sientas, sino de una decisión de fe. Jesús nos enseñó que hay un misterio divino en el acto de perdonar, algo que desbloquea el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Quieres saber qué es? ¿Quieres experimentar el poder de Dios obrando en tu corazón de una manera sobrenatural? Entonces quédate hasta el final de este video, porque hoy descubrirás lo que Dios tiene reservado para aquellos que se atreven a soltar, a liberar, a renunciar al peso del rencor. Si sientes que esta palabra es para ti, comenta ahora mismo. Dios bendiga este estudio, porque hoy puede ser el día en que el Señor te transforme de una manera que jamás imaginaste. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal, porque cuando lo haces, YouTube se ve obligado a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escuchar esto. Así es como tú también puedes ser un instrumento en las manos de Dios para traer libertad a alguien más. Escucha con atención, porque en este estudio hay una clave que podría desbloquear una bendición en tu vida. Comencemos con la enseñanza de hoy. 1. José y el perdón. ¿Qué cambió su destino? El perdón no es solo una decisión, sino una prueba de fe. Y no hay mejor ejemplo de esto que la historia de José, el hijo de Jacob. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y condenado injustamente. Si alguien tenía razones para guardar rencor, era él. Sin embargo, su historia nos enseña que el perdón no solo sana el alma, sino que abre las puertas del propósito de Dios en nuestras vidas. Imagina por un momento la escena. José, ahora gobernador de Egipto, con todo el poder en sus manos. Y de repente, frente a él, aquellos mismos hermanos que lo habían despreciado y vendido. En ese momento, podría haber usado su autoridad para vengarse, para hacerlos sufrir como él sufrió. Pero en lugar de eso, escogió el camino del perdón. Cuando finalmente se revela a sus hermanos, en vez de condenarlos, les dice una de las frases más poderosas de la Biblia. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. José entendió algo que muchos no logran ver. El perdón no es sobre la otra persona, sino sobre nuestra relación con Dios. Si él hubiera guardado rencor, podría haber cumplido su propósito. Podría haber sido un canal de bendición para su familia y para una nación entera. Aquí hay una verdad profunda. El perdón no cambia el pasado, pero transforma tu futuro. Muchas veces nos aferramos al dolor porque creemos que soltar es perder, pero la realidad es que soltar es ganar. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Hay alguien a quien Dios te está pidiendo que perdones? Tal vez un familiar, un amigo, o incluso a ti mismo. La falta de perdón no solo te separa de esa persona, sino que levanta un muro entre tú y las bendiciones que Dios tiene para ti. Recuerda esto. José no esperó a que sus hermanos le pidieran perdón. Él ya había perdonado en su corazón.
mucho antes de volver a verlos. El perdón no depende de la otra persona, sino de tu decisión. Hoy Dios te dice, si dejas ir el rencor, abriré puertas que nunca imaginaste. ¿Estás listo para dar ese paso? 2. Jesús en la cruz, el perdón que nos dio vida. Si hay un momento en la historia donde el perdón alcanzó su máxima expresión, fue en la cruz del Calvario. Jesús, el Hijo de Dios, estaba siendo clavado en un madero, su cuerpo destrozado, su rostro cubierto de sangre y su corazón latiendo con cada vez menos fuerza. Pero en ese momento de agonía, cuando cualquiera hubiera pedido justicia, Él hizo lo impensable. Rogó por el perdón de aquellos que lo estaban matando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Puedes imaginar el impacto de esas palabras? Jesús no esperó a que sus verdugos se arrepintieran. No esperó a que se dieran cuenta de su error. Él perdonó primero. Aquí hay un misterio espiritual profundo. Cuando perdonas, liberas a la otra persona, pero sobre todo te liberas a ti mismo. Jesús no solo nos enseñó a perdonar, sino que nos mostró que el perdón es la esencia del amor de Dios. En la cruz, Él nos estaba diciendo, el perdón no se basa en lo que la otra persona merece, sino en lo que Dios ya ha hecho por ti. El perdón no es una opción, es una necesidad si quieres vivir en la plenitud de Dios. El perdón no es debilidad, es poder. Muchas personas viven encadenadas al dolor porque creen que el perdón es injusto. Pero si Jesús nos hubiera tratado con justicia en vez de con gracia, estaríamos perdidos. Su perdón nos salvó, nos dio vida y nos abrió la puerta a la eternidad. Ahora la pregunta es, si Jesús pudo perdonar desde la cruz, en medio de su peor sufrimiento, ¿qué te impide a ti hacerlo hoy? Tal vez alguien te ha herido profundamente. Tal vez te han traicionado, humillado o abandonado. Pero Dios te dice hoy, si sueltas el rencor, experimentarás la paz que solo yo puedo dar. No sigas cargando esa cruz que no te pertenece. Jesús ya pagó el precio por ti. Entrégale ese dolor a Dios y Él hará lo imposible en tu vida. 3. El Hijo Pródigo. Cuando el perdón restaura. La parábola del Hijo Pródigo es una de las historias más poderosas sobre el perdón en toda la Biblia. Nos muestra cómo el perdón no solo libera, sino que restaura relaciones y devuelve la dignidad. Jesús contó la historia de un joven que tomó su herencia antes de tiempo y la derrochó en una vida de pecado. Terminó en la miseria, alimentando cerdos y deseando comer lo que ellos comían. Cuando tocó fondo, recordó la casa de su padre y decidió regresar. Imagina la escena. Un padre que ha sido traicionado, despreciado por su propio hijo, viendo a lo lejos a ese muchacho que una vez lo abandonó. ¿Qué harías tú en su lugar? Lo lógico sería recibirlo con frialdad, reprocharle su ingratitud y hacerlo pagar por su error. Pero este padre corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó sin esperar una explicación. Este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15:24. Aquí hay una enseñanza poderosa. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, sin importar qué tan lejos hayamos caído. El Hijo Pródigo no solo fue perdonado, fue restaurado. Su padre no lo recibió como un sirviente, sino como un hijo. Le puso un anillo en su dedo, símbolo de autoridad, sandalias en sus pies, símbolo de libertad, y una túnica nueva, símbolo de restauración. ¿Cuántas veces sentimos que hemos fallado tanto que no merecemos el perdón de Dios? El enemigo quiere que creas que no eres digno, pero Dios te dice, ven a casa, mi amor por ti no ha cambiado. Tal vez en tu vida hay relaciones rotas que necesitan restauración.
Quizás hay alguien que te ha fallado y no sabes si darle otra oportunidad. El perdón no significa ignorar el daño, pero sí significa decidir amar por encima del error. Hoy Dios te dice, si perdonas, estarás sembrando para tu propia restauración. Así como el padre del hijo pródigo restauró su relación con él, Dios quiere sanar tu corazón y las relaciones que han sido quebradas en tu vida. ¿Estás dispuesto a dar ese paso hoy? 4. Esteban. Perdonando en medio del sufrimiento. El perdón es fácil cuando todo está en calma. Pero ¿qué sucede cuando estamos en medio del dolor y la injusticia? Esteban, uno de los primeros mártires del cristianismo, nos dejó una de las muestras más impactantes de lo que significa perdonar como Cristo. La Biblia nos dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, con una fe inquebrantable y un amor profundo por Dios. Sin embargo, por predicar la verdad, fue arrestado y llevado ante el concilio judío, donde lo acusaron falsamente. Cuando Esteban les habló con valentía sobre Jesús, ellos se enfurecieron tanto que lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Imagina el momento: golpes brutales, piedras cayendo sobre su cuerpo, su piel desgarrada, el dolor insoportable. Pero lo más impresionante no fue su sufrimiento, sino su última oración: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. ¡Qué increíble! Mientras lo mataban, él rogaba por el perdón de sus verdugos. Aquí hay algo profundo. El perdón no se basa en cómo nos tratan los demás, sino en quiénes somos en Cristo. Si Esteban pudo perdonar en su momento de mayor sufrimiento, tú también puedes hacerlo. Si Jesús en la cruz pudo orar por sus enemigos, tú también puedes elegir soltar el rencor. Muchas veces nos cuesta perdonar porque queremos justicia, pero la Biblia nos enseña que la justicia le pertenece a Dios, no a nosotros. Tal vez hoy sientes que alguien te ha herido injustamente. Quizás has sido traicionado, humillado o lastimado de una manera que no merecías. Pero Dios te dice: si perdonas, mi gloria se manifestará en tu vida como nunca antes. Esteban murió con una paz sobrenatural, porque entendió que su propósito no era la venganza, sino reflejar el amor de Cristo hasta el final. ¿Qué reflejas tú cuando te lastiman? Hoy tienes dos opciones: guardar el rencor y permitir que te consuma, o soltarlo en manos de Dios y recibir su paz. Elige el camino de Esteban, elige el camino del perdón. 5. José. Del rechazo al propósito, el poder del perdón. Si hay una historia en la Biblia que nos muestra el poder transformador del perdón, es la de José, un joven que lo perdió todo, pero que al final entendió que lo que parecía injusticia, en realidad era el plan de Dios para su vida. José era el hijo favorito de Jacob, pero sus hermanos lo odiaban por la gracia que Dios había puesto sobre él. Un día, por envidia, lo vendieron como esclavo y fingieron su muerte. Imagínate la traición. La gente que debía protegerlo fue la misma que lo destruyó. Años después, José pasó de ser esclavo a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Cuando llegó una gran hambruna, sus propios hermanos vinieron a Egipto a pedir comida, sin saber que estaban delante del hermano al que habían traicionado. En ese momento, José tenía poder para vengarse, pero en lugar de castigar, perdonó. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Aquí hay algo clave. El perdón no solo te libera del pasado, sino que te posiciona para el propósito que Dios tiene para tu vida. Si José no hubiera perdonado, su corazón se habría llenado de amargura y no habría podido cumplir su llamado. A veces Dios permite que pasemos por procesos de traición, no para destruirnos, sino para formarnos. El enemigo
quiso usar el dolor para hundirte, pero Dios lo usará para levantarte. Tal vez hay personas que te han herido profundamente. Tal vez has sido rechazado, traicionado o abandonado por aquellos en quienes más confiabas. Pero Dios te dice hoy, no dejes que el rencor te robe lo que tengo para ti. Si sueltas el dolor, abriré puertas que jamás imaginaste. Si perdonas, entrarás en la plenitud de mi propósito. José entendió que el perdón no es olvidar el pasado, sino mirarlo con ojos de propósito. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte atrapado en el dolor o vas a dejar que Dios use tu historia para algo mayor? Hoy es el día de soltar, hoy es el día de sanar, hoy es el día de perdonar. 6. El padre del hijo pródigo. Un amor que perdona sin condiciones. El perdón humano suele tener límites. Te perdono si te arrepientes. Te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero no confío en ti. Pero el perdón de Dios no tiene condiciones. Es radical, es total. Es un abrazo sin reproches. Jesús contó la historia de un padre y dos hijos. El menor, lleno de orgullo, exigió su herencia antes de tiempo y se fue a vivir una vida de excesos. Pero su dinero se acabó, sus amigos lo abandonaron y terminó comiendo con los cerdos en la miseria. ¿Cuántos de nosotros hemos caído así, alejándonos de Dios, buscando felicidad en lugares donde solo encontramos vacío y destrucción? Entonces, el hijo reconoció su error y decidió volver a casa, pero no como hijo, sino como un simple siervo. Se sentía indigno. Sin embargo, la Biblia dice algo poderoso. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15:20. El padre no esperó a que el hijo llegara hasta la puerta. Lo vio desde lejos y corrió hacia él. Así es Dios contigo, no te espera con los brazos cruzados para juzgarte, corre hacia ti con amor. El hijo pensó que tendría que ganarse nuevamente su lugar en casa, pero su padre lo vistió con la mejor túnica, le puso un anillo y celebró su regreso. Esto nos enseña algo profundo. Dios no te perdona a medias, su perdón es total. Dios no te ve como esclavo, sino como hijo. No importa lo que hiciste, si vuelves a Él, te restaurará. Ahora bien, aquí hay una pregunta importante. ¿Perdonamos nosotros de la misma manera? Cuando alguien nos falla, a veces queremos que sufra un poco antes de perdonarlo. Queremos que nos demuestren que han cambiado. Pero el padre del hijo pródigo perdonó sin esperar nada a cambio. Dios nos llama a amar así, a soltar el resentimiento y recibir con gracia a quienes nos fallaron. Tal vez alguien te lastimó y hoy Dios te está diciendo, corre hacia esa persona con amor, así como yo corro hacia ti. Si Dios corrió para perdonarnos, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo con los demás? 7. Esteban, perdonando en medio del dolor. Hay momentos en los que perdonar parece imposible. Cuando la herida es profunda, cuando la traición nos destroza, cuando el dolor es tan grande que parece que nunca se irá. Pero hay una historia en la Biblia que nos muestra que el perdón es más poderoso que el sufrimiento. Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo, un predicador valiente del Evangelio. Hablaba con tanta sabiduría y poder que nadie podía resistir su mensaje. Pero esto causó envidia y odio. Fue arrestado y llevado ante el concilio religioso. Sin miedo, Esteban predicó con valentía, recordándoles cómo habían rechazado a los profetas y finalmente al Mesías. Sus palabras fueron como fuego y en su enojo lo arrastraron fuera de la ciudad para apedrearlo. Imagínate ese momento, una lluvia de piedras cayendo sobre su cuerpo, el dolor desgarrador, la injusticia de morir por predicar la verdad. Pero
En su agonía, Esteban hizo algo que desconcertó a todos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Pidió perdón por sus asesinos. Mientras la multitud lo mataba, Esteban eligió soltar el rencor y clamar por misericordia. Y en ese instante vio el cielo abierto y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Aquí hay una clave espiritual. El perdón nos abre el cielo. Si Esteban hubiera guardado odio en su corazón, habría muerto con resentimiento. Pero al perdonar, su espíritu fue recibido con gloria. Este episodio nos deja varias lecciones. Perdonar no significa que el daño no dolió, sino que no permitiremos que nos consuma. El perdón nos conecta con Dios y nos acerca al cielo. Cuando perdonamos, reflejamos el amor de Cristo, incluso en el peor sufrimiento. Piensa en esto. ¿Quién te ha herido? ¿Quién ha lanzado piedras contra ti con palabras, acciones o traiciones? Dios te dice hoy, no guardes rencor, perdona y yo abriré los cielos sobre tu vida. Si Esteban pudo perdonar en medio del dolor más grande, tú también puedes soltar el pasado y permitir que Dios sane tu corazón. 8. José. Del rechazo al propósito, el poder del perdón en la restauración. Imagina que las personas que más amas te traicionan de la peor manera, te venden como esclavo, te despojan de tu dignidad y te condenan a años de sufrimiento. Eso fue exactamente lo que vivió José. Sus propios hermanos lo envidiaban porque su padre lo amaba de una manera especial. Un día decidieron deshacerse de él. Lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Años de injusticia lo esperaban. Fue acusado falsamente, encarcelado sin razón y olvidado por aquellos que prometieron ayudarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido la traición de alguien cercano? Pero Dios nunca lo abandonó. Aún en la prisión José prosperó y después de muchos años Dios lo llevó a lo más alto. Se convirtió en gobernador de Egipto. Entonces llegó el momento más impactante de su vida. Sus hermanos aparecieron pidiendo ayuda, sin saber que José era el hombre que tenían delante. Aquí es donde muchos fallamos. Cuando tenemos la oportunidad de devolver el mal que nos hicieron, sentimos la tentación de hacerlo. Pero José tomó otro camino. La Biblia dice que cuando vio a sus hermanos, lloró. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:4-5. José no buscó venganza, sino restauración. Aquí hay una gran lección. El perdón no es solo soltar el pasado. Es entender que Dios usa incluso el dolor para cumplir su propósito. Cuando perdonamos, liberamos a otros, pero sobre todo nos liberamos a nosotros mismos. El perdón permite que Dios transforme la herida en bendición. Si José no hubiera perdonado, habría permanecido atado al resentimiento. Pero al soltar el pasado, Dios lo elevó a lo más alto. Tal vez alguien te ha herido profundamente. Tal vez sientes que nunca podrías olvidar lo que te hicieron. Dios te dice hoy, si perdonas, yo te levantaré. Si sueltas la carga, yo te bendeciré más allá de lo que imaginas. Así como José, el dolor que viviste no fue en vano. Dios lo usará para llevarte a un propósito mayor. 8. José. Del rechazo al propósito, el poder del perdón en la restauración. Imagina que las personas que más amas te traicionan de la peor manera. Te venden como esclavo, te despojan de tu dignidad y te condenan a años de sufrimiento. Eso fue exactamente lo que vivió José. Sus propios hermanos lo envidiaban porque su padre lo amaba de una manera especial. Un día decidieron deshacerse de él. Lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo.
Años de injusticia lo esperaban. Fue acusado falsamente, encarcelado sin razón y olvidado por aquellos que prometieron ayudarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido la traición de alguien cercano? Pero Dios nunca lo abandonó. Aún en la prisión José prosperó y después de muchos años Dios lo llevó a lo más alto, se convirtió en gobernador de Egipto. Entonces llegó el momento más impactante de su vida. Sus hermanos aparecieron pidiendo ayuda, sin saber que José era el hombre que tenían delante. Aquí es donde muchos fallamos. Cuando tenemos la oportunidad de devolver el mal que nos hicieron, sentimos la tentación de hacerlo. Pero José tomó otro camino. La Biblia dice que cuando vio a sus hermanos, lloró. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 4, 5. José no buscó venganza, sino restauración. Aquí hay una gran lección. El perdón no es solo soltar el pasado, es entender que Dios usa incluso el dolor para cumplir su propósito. Cuando perdonamos, liberamos a otros, pero sobre todo nos liberamos a nosotros mismos. El perdón permite que Dios transforme la herida en bendición. Si José no hubiera perdonado, habría permanecido atado al resentimiento. Pero al soltar el pasado, Dios lo elevó a lo más alto. Tal vez alguien te ha herido profundamente. Tal vez sientes que nunca podrías olvidar lo que te hicieron. Dios te dice hoy, si perdonas, yo te levantaré. Si sueltas la carga, yo te bendeciré más allá de lo que imaginas. Así como José, el dolor que viviste no fue en vano. Dios lo usará para llevarte a un propósito mayor. 9. La parábola del siervo despiadado. El perdón que libera y transforma. Jesús, en su sabiduría, nos dejó muchas enseñanzas sobre el perdón. Pero hay una historia en particular que nos habla de la inconmensurable generosidad de Dios y de lo que sucede cuando no reflejamos ese mismo perdón en nuestras vidas. En la parábola del siervo despiadado, Jesús cuenta de un rey que decide hacer cuentas con sus siervos. Uno de ellos, un hombre que debía una cantidad enorme de dinero, fue perdonado por el rey cuando le pidió misericordia. El rey, conmovido por su súplica, perdonó toda la deuda. Sin embargo, cuando ese mismo siervo salió del palacio, se encontró con uno de sus compañeros que le debía una suma mucho menor. En lugar de mostrar misericordia, lo agarró por el cuello y le exigió el pago inmediato. Cuando el rey se enteró, se encolerizó. Había perdonado una deuda gigantesca, pero el siervo no fue capaz de perdonar una deuda pequeña. El rey, entonces, lo entregó a los carceleros hasta que pagara toda su deuda. La enseñanza de esta parábola es clara. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano. Mateo 18:35. Este es un mensaje directo para cada uno de nosotros. A veces somos como ese siervo. Recibimos el perdón inmenso de Dios por nuestros pecados, y Él nos limpia de toda maldad. Nos ofrece una gracia incondicional, y aún así nos cuesta perdonar a los que nos han herido. ¿Por qué? Porque el dolor de nuestras heridas es real, y el rencor parece ofrecernos algún tipo de control sobre la situación. Pero el perdón no es solo para la otra persona, sino para ti. Cuando no perdonamos, nos encarcelamos en el resentimiento, en la amargura, en la tristeza. Nos convertimos en prisioneros de nuestro propio corazón. Pero el perdón rompe esas cadenas, nos libera, nos transforma. Dios nos invita hoy a reflexionar. ¿Cómo estamos actuando con el perdón que hemos recibido? ¿Estamos compartiendo esa gracia o guardando el rencor? Recuerda que cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que nos liberamos a
nosotros mismos. El perdón es un acto de generosidad, es un reflejo del amor de Dios que fluye a través de nosotros. Hoy, si tienes alguna carga, suelta el resentimiento. No dejes que te controle. Vuelve a mirar el perdón que Dios te ha dado y ofrece lo mismo a quienes te han herido. 10. El perdón en la cruz. El ejemplo máximo de amor y reconciliación. El perdón más grande que jamás haya existido ocurrió en la cruz. El sacrificio de Jesús no solo cambió la historia de la humanidad, sino que nos mostró lo que significa perdonar de manera radical. Mientras Jesús estaba clavado en la cruz, sufriendo dolor físico indescriptible, rodeado de burlas, odio y humillación, su respuesta fue asombrosa. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Puedes imaginar el nivel de amor que se necesitaba para pronunciar esas palabras? Mientras la multitud se mofaba de él, mientras el dolor lo consumía, Jesús no solo no condenó a los que lo habían crucificado, sino que intercedió por ellos. Este es el ejemplo máximo del perdón. No perdonó solo por aquellos que lo pedían, sino por aquellos que no sabían lo que estaban haciendo. El perdón de Jesús no tuvo límites. Él perdonó a aquellos que lo estaban matando. Él perdonó a los que lo rechazaban, a los que no creían en Él, a los que lo traicionaron. Ese perdón nos da un ejemplo claro. El perdón no depende de si alguien se arrepiente, ni de si esa persona lo merece. El perdón depende de la decisión de nuestro corazón de liberar a otros y a nosotros mismos. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, no solo liberó a sus enemigos, sino que rompió las cadenas del pecado para todos nosotros. El perdón en la cruz es la llave que abre la puerta de la reconciliación con Dios. Si Jesús pudo perdonar en su agonía, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros en nuestras vidas cotidianas? El perdón es un acto de obediencia, pero también es un acto de amor. Es recordar que Dios nos amó primero, incluso cuando estábamos perdidos en nuestro pecado. Hoy, ¿estás dispuesto a perdonar? No importa lo grande o pequeña que sea la ofensa, porque el perdón no es una opción, sino un mandato divino. Y al hacerlo, no solo liberamos a otros, sino que reflejamos el corazón de Cristo en nosotros. Si Jesús perdonó a todos en la cruz, ¿cómo podemos nosotros guardar rencor? El perdón es la manera de mostrar al mundo el poder transformador del amor de Dios. ¡Felicitaciones! Has llegado hasta el final de este estudio bíblico. Es un honor para mí que hayas dedicado tu tiempo para aprender más sobre el poder transformador del perdón. Pocas personas tienen la paciencia y el deseo de profundizar en lo que realmente puede cambiar sus vidas. Y tú, querido hermano y hermana en Cristo, eres parte de ese grupo privilegiado. Ahora que hemos explorado el profundo significado del perdón en las Escrituras, me gustaría que reflexionaras sobre algo muy importante. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar? Alguien que, aunque no se lo merezca, sigue atrapado en tu corazón, afectando tu paz y tu relación con Dios. Es hora de soltar ese peso. Recuerda que el perdón te libera a ti tanto como libera a los demás. Dios te está llamando a sanar, a restaurar y a ser un reflejo de su amor en este mundo tan necesitado de paz. Si hoy decides perdonar, te aseguro que Dios hará algo poderoso en tu vida. Así como el perdón de Jesús abrió las puertas de la reconciliación entre el hombre y Dios, tu perdón puede abrir nuevas puertas de bendición y sanidad en tu vida. No permitas que el resentimiento te detenga. Es momento de avanzar hacia el propósito que Dios tiene para ti. Ahora, antes de continuar con tu día, quiero pedirte algo muy especial. Si este video tocó tu corazón y sientes que la palabra de Dios ha llegado justo en el momento perfecto, por favor,
Comenta en los comentarios. Dios bendiga este estudio para compartir con nosotros tu compromiso con esta enseñanza. También dale me gusta al video y suscríbete al canal. ¿Sabías que al hacerlo, no solo estás apoyando este ministerio, sino que estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas necesitadas de escuchar la palabra de Dios? Cada vez que te suscribes o compartes, estás colaborando en la difusión del Evangelio. Te felicito de corazón por estar aquí. Tu participación es fundamental para que este contenido siga siendo de bendición para muchos. Si hay alguien cercano a ti que también necesita escuchar este mensaje, no dudes en compartirlo. Puede ser que hoy tú seas el canal que Dios usa para transformar vidas. Por último, quiero invitarte a no pausar este video y a quedarte unos minutos más en oración. Aprovecha este momento para agradecer a Dios por su amor, por su perdón y por todas las bendiciones que Él tiene para ti. Tómate esos minutos para estar en su presencia, para elevar tu corazón a Él y para sentir la paz que solo su Espíritu puede brindar. Que este video sea solo el inicio de un camino más profundo de sanidad y restauración. Te animo a seguir visitando este canal y a continuar recibiendo los mensajes que Dios tiene para ti. Estoy seguro de que este contenido será un aliciente para mantener tu fe firme y tu corazón lleno de esperanza. Ahora, quédate unos minutos en oración. Que el Señor te bendiga abundantemente. Y recuerda, nunca estás solo en tu caminar. Dios está contigo, perdonándote y dándote fuerza.